oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás ¿qué? Limpio. El profeta no salió, solo le envió un mensaje al general del ejército sirio y le dijo: tú tienes que ir al Jordán y te vas a meter al Jordán 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6 y 7 veces. Y cuando salgas la 7ª vez, tú vas a ser sanado y vas a quedar limpio. Pregunto, ¿estaba pidiendo algo difícil el profeta Eliseo? ¿Era algo difícil ir a un río y meterse 7 veces? No era algo difícil, pero veamos la reacción que tuvo Naamán. Versículo 11. Y Naamán se fue feliz a meterse al Jordán. Eso hizo Naamán. Estaba enfermo, su vida se había deteriorado, todo estaba en el acabose. Ahora recibe una posibilidad: si tú vas al Jordán y te metes 7 veces, serás sanado. Pero Naamán, dice el registro sagrado, que se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cómo se fue Naamán? Enojado. Tenía en sus manos la solución para su problema. Tenía al pie de la puerta la solución para salir de su dificultad. Pero Naamán se sintió ofendido. Y debemos de entender algo para que tengamos mejor percepción de la historia. El Jordán era un río sucio. Sucio. Dice Daniel aquí adelante que imaginemos el río Bogotá. El profeta le dice: tú tienes que ir a meterte a un río sucio para que te limpies. Y entonces Naamán dice: ¿acaso Abana y Farfar, que son ríos de Damasco, no son mejores que todos los ríos de Israel? Naamán quería que la respuesta para su problema fuera lo que él quería hacer. Él no quería ir al Jordán, él quería ir a Abana y Farfar, que eran ríos limpios, cristalinos, rodeados de vegetación. Pero la solución para su problema no estaba en Abana y Farfar, estaba en el Jordán. Y los criados que iban con Naamán lograron convencerlo y decirle: Señor, ¿qué tienes que perder? Ve, ¿qué vas a perder? Si tú te metes no pierdes nada, pero yo creo que lo puedes sanar. Y convencieron a Naamán. La historia bíblica nos dice que Naamán finalmente fue al Jordán, se metió 1 vez, se metió 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, 6. Y cuando se inclinó la 7ª vez, se sumergió en el agua y salió, abrió sus ojos. Y cuando se dio cuenta, Dios lo había limpiado. Dios había limpiado la lepra de Naamán, porque Dios tiene la potestad y el poder de sanar, de limpiar, de restaurar y de transformar. Naamán, cuando se dio cuenta que había sido sanado, regresó nuevamente a donde el profeta a entregarle todo el dinero y lo que traía para él. Naamán hizo un voto ese día y dijo: de ahora en adelante mi Dios va a ser el Dios de Israel,
y yo a Él solo adoraré, porque he entendido que Él es el único verdadero Dios. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy? En este día de 13º sábado, cuando estamos preparándonos para la Santa Cena o la Cena del Señor esta tarde. Mis queridos hermanos, nosotros estamos viviendo o podemos estar viviendo una situación semejante a la de Naamán. Nosotros, el nombre Naamán significa placentero. Naamán vivía una vida placentera antes de que la lepra llegara a su vida. Cuando Dios creó a Adán y Eva, creó una humanidad para que disfrutara y viviera placenteramente, para que viviéramos sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte, sin ninguna dificultad. Pero cuando el pecado entró a la humanidad, cuando el pecado llegó allí en ese Edén, la desgracia llegó para el ser humano, porque el hombre quedó separado de Dios. Era la cercanía con Dios lo que garantizaba que su vida fuera una bendición. Y mi querido hermano, yo quiero decirte en esta mañana que solo en la medida en que tú estés cerca de Dios vas a tener la seguridad que la bendición de Dios va a caminar contigo todos los días de tu vida. Porque hay bendición al caminar al lado de Dios. Porque la bendición de Dios está garantizada para aquel que se aferra de su mano cada día, cada mañana cuando abre sus ojos. Adán y Eva, por la entrada del pecado, quedaron separados de su Dios. Y quiero que leamos un texto que está en Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades, ¿qué han hecho vuestras iniquidades? Han hecho división entre ¿quién? Entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el daño más tremendo que trae el pecado al ser humano, hermanos? Que genera una ¿qué? Separación entre ¿quién? Entre Dios y nosotros. Del mismo modo que cuando la lepra llegaba a la vida de una persona, ella debía separarse de su entorno, el pecado nos separa de la bendición de Dios, nos aleja de la bendición de Dios. Y cuando el pecado entró a la humanidad, hermanos, el hombre quedó sumido en una encrucijada. Porque Dios había garantizado la salvación y la vida eterna por todas las edades, si el hombre se mantenía en obediencia a su Dios. Pero desafortunadamente, nosotros tomamos la decisión equivocada y permitimos que el pecado entrara en nuestro medio. Dios había dicho, si ustedes desobedecen, tienen que morir. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte. Hermano, hágame un favor, dígale al que está al lado, la paga del pecado es muerte. Dígale al que está al lado, la paga del pecado es la muerte. Y el ser humano quedó condenado a morir. No había solución. Desobedeció, tenía que morir. Y yo me hago una pregunta. Si el hombre tenía que morir, ¿por qué Adán y Eva no murieron en ese momento? Si ellos tenían que morir, Dios les había dicho, si ustedes comen del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, morirán. Pero ellos no murieron en ese momento. ¿Saben por qué no murieron en ese momento, hermanos? Porque Dios hizo provisión para ellos. Ese día no murió Adán y Eva. Ese día murió un cordero que representaba a aquel que a futuro iba a venir y iba a llevar nuestra culpabilidad. Allá en Edén murió un cordero y con esas pieles fue que Dios vistió a la primera pareja que vivió en la tierra. Pero ese primer corderito, hermanos, no era el verdadero cordero de Dios. Luego, más adelante,
cuando estaba el pueblo esclavo en Egipto, Dios dio una orden: todos escogerán un corderito de 1 año, lo sacrificarán y con su sangre pintarán los dinteles de la puerta, y por la puerta que tenga pintados los dinteles con sangre, el ángel de la muerte pasará de largo y no entrará a esa casa. Esto yo lo mencioné una vez y voy a hacer nuevamente la pregunta: ¿murió alguien en la casa de aquellos que siguieron el mandato de Dios de sacrificar el corderito y pintar los dinteles de la puerta? ¿Murió alguien en la casa de los hebreos? ¿Sí murió alguien o no murió alguien? Sí murió alguien. No murió el primogénito, pero sí murió el cordero que se colocó en lugar del primogénito, y por eso Dios pasó de largo y perdonó la vida del primogénito, porque en lugar de él se puso un cordero que representaba el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, más adelante, cuando Jesús vino y se acercó, allí estaba Juan el Bautista predicando, y cuando Juan lo vio a lo lejos, dijo, Juan capítulo 1 versículo 29, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Dios por eso, porque el Señor promete limpiar nuestro pecado. Aunque nosotros estemos separados de Dios, aunque estemos enfermos de lepra, aunque estemos separados de la voluntad de Dios, Dios promete a través de su Hijo Jesucristo darnos la oportunidad de ser limpios y ser restaurados y transformados para estar preparados para cuando Él venga por segunda vez. Jesús vino, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando estaban allí reunidos, en el momento cuando iba a ser crucificado, estaba allí un delincuente que se llamaba Barrabás. Y hermanos, la cruz que se hizo ese día no era la cruz de Jesús. La cruz que estaba aquel día preparada era la cruz de Barrabás, quien era el delincuente, era el pecador, era el que estaba enfermo de la lepra del pecado. Mi hermano, la cruz que estaba ese día era su cruz y era mi cruz. Allá teníamos que morir nosotros, que somos culpables. Pero ese día, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se colocó en lugar de Barrabás. Ese día el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se colocó en tu lugar, se colocó en mi lugar. Yo era el que merecía morir, pero ahora Él vino y me dijo: Ludwig, córrete, porque yo no quiero que tú mueras, aunque eres un pecador, aunque quieres vivir lejos de mí, aunque